Bueno, el vídeo de hoy es para informaros. Bueno, me metí en el mundo de la radio. Concretamente es un grupo que nace del grupo de Facebook Yo Te Ayudo, y a partir de ahí crean una radio que se llama Radio ITA. Y bueno, a través de esa radio pues ya llevo, bueno, creé un programa para Radio ITA, me pidieron un programa que se llama El Trastero, y en esas estoy, y hemos hecho 8 programas ya, creo que voy a hacer el 9º ya. Y en el 9º pues entrevistamos a Jairo Sánchez, que estuvo en todas las 2 temporadas del Pueblo, y ahora van a hacer una tercera. Y como lo grabamos de manera para la radio, pero también hicimos uno para Edo TV, pues aquí a ver qué os parece. Bueno, pues empezamos aquí la entrevista con Jairo Sánchez. Bueno, lo primero es ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que nos acontece, que no es poco. La verdad es que bien, o sea, estoy feliz de hablar contigo y de verte después de tanto tiempo también. Y muy feliz, es que no te puedo decir otra cosa, la verdad. La primera pregunta que te quería hacer era, bueno, si te sonaba esta música que está sonando y bueno, y que te recuerda, a qué te evoca o qué recuerdos tienes de esa época. Por suerte, por desgracia, la he escuchado muchísimo, la he cantado muchísimo también, pero en colación a lo que hablábamos del paso por el programa de Tu cara no me suena todavía. Me parece increíble que haya podido llegar a estar ahí en ese plato y en ese programa que me encanta, la verdad. Para me suena, me parece un programazo muy divertido y la productora se portó súper bien con nosotros. Me supo a poco, sinceramente, porque claro, yo llevaba una propuesta que era un poquito más arriesgada, que Claro. invitar a Rocío Jurado o a personajes que son más, más serios, digamos, ¿no? Porque lo mío, dentro de que fuera una imitación más o menos buena, que eso ya cada uno decidirá, tenía el componente cómico, ¿no? Y no se tomaba tan en serio. Entonces, había mucha gente que me decía, tío, es que, joder, lo has hecho muy bien, ¿sabes? Otra cosa es que el personaje no tenga la fuerza que pueden tener otros. Y me hubiera gustado estar un poquito más, pero aún así me fui contentísimo, de verdad. Sabía lo que iba a pasar, porque sabía que la propuesta que yo llevaba era para estar un programa y nada más, pero no me fui con mal sabor de boca ni con la sensación de haber perdido. Disfruté muchísimo, tuve la suerte de salir el primero encima, entonces pude disfrutar de todo el programa porque ya me lo quité de encima y ya era, venga, lo demás era un regalo. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando? Porque todo aquello que nosotros vemos en una sola noche, ¿eso es así Sí. o no? Bueno, eso sí, porque el programa era en directo, encima. O sea, además el programa era en directo y te estaba viendo toda España en ese momento. La presión era brutal. Lo que pasa es que tú, claro, estás allí un día antes, haces ensayos, las pruebas de maquillaje de vestuario empiezan 4 o 5 horas antes del programa. O sea, estás muchísimo tiempo allí. Pero es que lo recuerdo todo tan bonito. Además, había muchísimo compañerismo, no había nada de envidias ni para nada. O sea, todo era diversión, risa, era una experiencia que estábamos todos flipando, claro, y el equipo se portó genial con nosotros. O sea, que es súper guay. Te lo pasabas bien todo el rato y venían por ti, venga, ya nada más a maquillaje. Y súper amable todo el equipo, era divertido, se pasaba por allí. Yo me acuerdo que además me estaban maquillando como hacía de aquí en África, me ponían toda la cara negra y tal, y me hicieron la nariz un poco más anchita, que yo la tengo pequeña, y me pusieron una prótesis, ¿no? Y llegó Yasser en ese momento, y se pasó por allí, pues a ver cómo íbamos, ¿sabes? Y era como, ¿esto qué surrealismo es? Qué Es muy bueno. divertido, muy Qué divertido. bueno. Bueno, también quería decir eso, que antes de empezar quería comentar eso a los oyentes, que evidentemente que somos amigos, que no compartimos, no llegamos a compartir escena, pero casi, ¿no? Porque yo estaba dirigiendo y él nos mostró, bueno,
hiciste más personajes, pero quizá el más carismático que hacías ahí era el tío Fester. Y no sé, Sí. era también preguntarte qué recuerdas de ese personaje y de tu paso por Aventura. Pues lo echo muchísimo de menos, de verdad, ¿eh? Con el paso del tiempo muchas veces digo, joder, volvería ahora mismo a cierro los ojos y aparezco allí, ¿sabes? A mí lo que más me gustaba del parque, ¿no? Como nosotros, pues, de allí llamamos, ¿no? De parque, era la gente, porque se creaba una familia, a ver, siempre tienes con quien te llevas mejor o con quien te llevas peor, ¿no? Pero se hacía una micro burbuja de familia que te hacía sentir súper a gusto. Y yo me lo he pasado, me he divertido en esa posada, porque teníamos un espectáculo, claro, la gente que nos ve y nos oiga no sabrá muy bien de qué hablamos, pero había un show que durante la cena hacíamos espectáculos y hacíamos magia, había números musicales en directo, hacíamos, yo qué sé, el chorra, por supuesto, muchísimo humor. Fotografías también. También, también. Yo es que, claro, lo de la magia lo tengo aquí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y para los oyentes, para que lo sepan, que hablábamos de lo de la cabeza, es que el truco de magia se ponía una caja en la cabeza y le atravesábamos que espadas en la cabeza. Y claro, la cabeza, o sea, la caja, diríamos que no era de las dimensiones más óptimas para tu cabeza. Por no decir que mi cabeza no era de la... Pero bueno, es verdad, o sea, yo la era verdad gracioso. no he de reconocer que viéndote sufrir me lo pasaba un poco bien. Era divertido, yo lo entiendo, pero es que yo sacaba la cabeza de ahí y recuerdo siempre que salía sudando porque entre el calor que hacía y lo mal que lo pasaba, Claro. de verdad, o sea, pero bueno, nunca sufrí un percance ni nada, no eran espadas de verdad, eran espadas de madera, ¿no? Era como madera. Sí. Bueno, o sea, que no se piensen ahora que... No. Y nos lo pasábamos realmente bien, o sea, era muy divertido, a veces es duro también porque son muchos pases, hay veces que son muchas horas, hay veces que te agobia un poco, pero es muy agradecido, ¿no? Y siempre lo que hace con el público y cuando la gente te agradece tanto lo que hace de, oye, nos lo hemos pasado genial y tal, ya eso te... Pues para los oyentes, aquellos que no conocen quién es Jairo Sánchez, ¿no? Los oyentes del Trastero y del canal de YouTube para que sepan un poco quién eres tú. Pues ¿qué te puedo decir yo de mí mismo? ¿No? Que esto queda muy raro y muy mal, pero tengo que hacerlo, claro, porque habrá gente que diga, bueno, ¿y este quién es? Pues yo soy un chavalín que siempre ha tenido la curiosidad por el mundo de la interpretación y me he metido ahí donde creo que he podido meter cabeza. Y que bueno, que empecé con webseries, haciendo cortos para facultad, o sea, en todo lo que podía, haciendo teatro también, por supuesto. Y que fui probando suerte, empecé con hacer una serie para Canal Sur hace ya como 7, 8 años ya de Flaman, o incluso más. Hice una serie, un personajito así pequeño, pero que tenía continuidad, que estaba en todos los capítulos, y oye, pues todo a mí me mola, y Portaventura, ¿no? Y me salía un microteatro o lo que fuera, y yo iba picando de aquí y de allá, hasta que tuve la suerte de dar el salto a Anclados, que tenía un personaje muy pequeño, pero también tenía un personaje fijo, y ya era una serie nacional que tenía más visibilidad y demás, y poco a poco, pues oye, he tenido la suerte de ir picando una serie, otra, momentos en los que he estado sin hacer nada, también ahora en la pandemia he estado un año prácticamente sin trabajar nada, pero bueno, me considero afortunado porque por suerte me han ido saliendo cositas, poco a poco, pero me han ido saliendo cositas. Pero ahora en la pandemia tenías todavía colchón económico, que digo yo. Claro, eso es lo que a mí me ayudó. Eso es lo que a mí me ayudó, porque justo cuando empezó la pandemia, yo llevaba 5 o 6 meses sin trabajar y claro, de pronto era como, ¿ahora qué hacemos, no? Con lo que nos ha caído encima. Y tuve la suerte de poder mantenerme un poco con lo que había guardado por si pasaba algo y justo en el momento en el que ya sonaban las alarmas, porque claro, ya no me había gastado todo lo que tenía, empecé a buscar trabajo de lo que fuera, porque nunca he tenido problema de trabajar yo, bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero entre una serie y otra yo he trabajado haciendo socios para Acción contra el Hambre, en la calle. En Acción contra el Hambre, sí, en asociaciones para recoger dinero de Cruz Roja, etcétera, pues yo he estado trabajando en la calle buscando socios, yo he estado haciendo lo que fuera, ¿sabes?
empecé a echar currículum de teleoperador, digo, a ver si me sale algo, y hice una prueba además, es un casting, que te sale casting porque ya te lo llamo casting, y no me cogieron. Y entonces, claro, yo decía, es que necesito currar de lo que sea. Y justo ahí me salió otro proyecto, que es el que me ha dado un poco de estabilidad hasta ahora, hasta febrero que hemos terminado. Y bueno, ahora vuelvo a estar otra vez en ese limbo en el que, bueno, estoy ahí tranquilo, pero con ojo avisor, ¿sabes? Ya. Porque esa es otra cosa, la gente se piensa que sales en la tele y ya eres Ya millonario eres rico, ¿no? o eres y te va. Y a ver, no, yo no puedo decir que haya cobrado mal, porque la verdad es que no considero que me hayan pagado mal, pero que tampoco es la cosa como... No, claro, no, Para nada, para nada. porque la gente lo que no sabe es eso, que tú esos meses vas a estar tranquilo, pero claro, luego es lo que tú dices, hay 6 meses que no entra nada, entonces Exacto. una cosa por la otra, o sea que... Sí. Y bueno, y básicamente de la serie esta bueno, que yo creo que quizá es el papel, ¿no? Que has tenido más, ¿no? Con más, que ha aparecido más, porque casi aparecías en todos los capítulos, ¿no? Sí, Tenías sí. apariciones en todos los capítulos, que yo recuerda. Sí. Entonces, pues nada, un poquito que el paso por esta serie que te ha supuesto y cómo te has sentido ahí en el programa. Bueno, cuando yo recibo la noticia, porque claro, yo lo tuve un poco complicado en el sentido, o sea, tuve la suerte de que les gusté muchísimo en la prueba que hice, la primera prueba que yo hice, pero no les terminaba de encajar para el personaje, porque el personaje en principio iba a ser un poco más mayor, no tenían físicamente, querían que fuera así un chico gordete y tal, pero quizás no tanto, ¿sabes? Entonces había cosas como que, pero les gustaba. Y entonces me hicieron repetir la prueba varias veces, sobre todo también porque la primera que hice no les gustaba el texto que me habían dado para la prueba. Dice, es que no queremos verte cómo funcionas en comedia, para ver tal, y claro, yo dije, sí, preparado. Claro. Preparado. Y cuando mi representante me dio la noticia de que me habían cogido para la serie, o sea, yo no me lo podía creer, sobre todo porque ya era un personaje, tenía un poco más, no te puedo decir protagonista, porque es una serie muy coral, pero sí tenía mucha más visibilidad, tenía texto, era un personaje de reparto como los demás, o sea, ya era otra cosa, no era lo mismo que salir en Anclado, que yo estoy contentísimo con mi paso por la serie y no puedo decir nada malo, pero era un personaje muy pequeño, de capítulos en los que no hablaba, pasaba por ahí de fondo y tal, ¿sabes? Y aquí no, aquí ya tenía una trama, tenía muchas más cosas que contar y bueno, para mí yo lloré. Tengo que reconocer que cuando me dijeron que me habían dado el papel lloré. Hombre, es que me hizo muchísima ilusión. Claro, todo lo que vino después ha sido un regalazo, o sea, ha sido un regalazo hasta hoy y espero que lo siga siendo porque hay tercera temporada. Va a haber tercera temporada. Qué guay. Entonces no se puede contar mucho, principalmente porque no sabemos mucho. De hecho, tengo entendido que el proyecto empieza ahora en mayo y yo no estaré en todos los capítulos. Habrá, creo que serán 8 también, y estaré en algunos capítulos, pero no en todos. Bueno. Y todavía no sé nada porque no tengo guiones y no tengo nada. Pero voy a estar en la tercera temporada y va a haber tercera temporada, que ya es una buena noticia. Qué guay, qué bien, qué bien. Pues nada, pues que allí fijo que la veremos, yo seguro. Bueno, pues estamos ya un poquito así llegando al final de esta entrevista. Yo te agradezco que te hayas brindado a hacerlo, porque como no era fácil tampoco por el tema este de que hay que hacerlo a través de Zoom y todo el rollo, yo no sé qué tal quedará, pero bueno. Y nada, lo último, preguntarte planes de futuro que tienes ahí delante, aparte de evidentemente esta tercera temporada. Pues como trabajo para realizar eso, tengo la tercera temporada del Pueblo, y ahora como trabajo ya realizado, hace muy poquito grabado un personaje pequeño para una serie de Play, de la plataforma de televisión española, que se llama Grasa, la serie, y va a sacar ahora la segunda temporada, que es Grasa 2, que es de David Sainz también, de Malviviendo, de Flaman y todas estas cositas que he hecho con él. Hago un personaje pequeño en un episodio, muy chulo, la verdad que el capítulo está muy guay porque hacemos un plano secuencia de casi 20 minutos y bueno, yo creo que no he tenido todavía el honor de verlo, pero me han dicho que es la bomba. Y luego esta serie que te he comentado antes, de este proyecto que me salió en octubre y el que me ha un poco salvado,
que también tengo muchas ganas de que salga a la luz porque hay una película que se llama Señor, dame paciencia, una película española, que han adaptado a serie. Entonces van a hacer, no, ya está hecha, la serie de Señor, dame paciencia, que el protagonista también es Jordi Sánchez, que es el recio de La que se avecina. Jordi, que ha estado muy malito, el pobre, sí, también con COVID, pero que sí, bueno, sí. ya está recuperado. Sí, he seguido el tema porque es un actor catalán y estaba ahí viéndolo y cada semana y lo ha pasado un poquito mal, el pobre mío, tema. Lo hemos pasado un poquito mal, sobre todo él, claro. Pero bueno, por suerte ha salido bien y se encuentra bien. Y yo estoy en esa serie haciendo también un personajito que en principio va a ser pequeño, pero que bueno, que parece que les ha gustado y ha ido creciendo hasta tal punto que aparezco al final en todos los capítulos también. En el primero no hablo, aparezco pero no hablo, pero a partir del segundo sí. Y yo creo que va a gustar mucho el personaje. Pues estaremos atentos, te seguiremos. Yo el primero como fan número 1 y que bueno, que yo creo que te lo mereces porque la gente sabe, puede verte, pero lo que no sabe que realmente que eres una muy buena persona. Yo creo, todo lo que te he estado contigo y tal, te haces de querer un montón y bueno, y eso yo creo que al final de alguna manera pues también se lo debes traspasar a los personajes, ¿no? La energía. Sí. Bueno, a mí no me toca a mí decir que soy buena persona porque no me toca a mí decirlo, pero bueno, yo siempre pienso que el trabajo del actor, no, bueno, y en general todo, ¿no? Pero el trabajo del actor y la profesionalidad no se ciñe a lo hace bien o no lo hace bien delante de la cámara, sino que es un poco todo. Es cuando llegas al puesto de trabajo, a cómo te comportas con tus compañeros, a cómo eres cuando te dan un trabajo, a cómo aceptas una crítica, ¿no? Esto es todo. Entonces, yo es que me gusta el buen rollo, tú lo sabes, intento llevarme bien con todo el mundo y entonces yo voy con eso por delante y es como, bueno, mira, así soy yo y ya está. Ya. Y a quien le guste bien y a quien no, pues bueno, lo siento mucho, pero es lo que hay. Así son. Bueno, pues Jairo, te dejamos aquí y ya, bueno, a ver en siguientes proyectos si sigo haciendo la radio, porque yo también me he liado en mil tonterías, pero si sigo haciendo la radio, pues nada, ya para la siguiente, como ya habremos visto las series y a ver qué, y veremos todo lo que vayas haciendo, pues ya habrá una segunda entrevista. Pues nada, muchas gracias y un abrazo fuerte. Bueno, tengo ganas de verte físicamente. Eso te iba a decir, que cuando se pueda, si todo va bien, ojalá sea presencial, ojalá me diga, oye, vente un día aquí al estudio donde grabéis, ¿no? Te pasas por aquí y charlamos. O en una cafetería, con una cámara, y ahí día bien. Y gracias por acordarte de mí y que tú sabes que yo también te tengo muchísimo aprecio y tengo muchas ganas de subir, a ver si puedo ir este año, si es posible, y nos damos un abrazo, hombre. A ver, porque aquí estamos, ya te digo. Aquí no hay atisbo de que se abra el parque y estamos de momento. Bueno, parecía que sí que se iba a abrir. Bueno, luego Semana Santa, parecía que se iba a abrir, que sí, que no, y al final llamaron, oye, que sí, y luego que no. Pero bueno, también por eso intentar hacer cosas para que la cabeza no se quede atorada ahí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Un abrazo. A ti. Hasta luego. Chao.